Muy buenas, Sindálicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy una entrevista súper especial y la verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo como es un invitado como Jorge Morcillo. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te agradezco mucho que estés aquí con todos nosotros y también quería presentar a Álvaro y a Pablo, que son unos fijos en este medio. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Muy Diego? Muy bien. bien. Pues nada, Jorge, si quieres empezamos la entrevista y primero te quería hacer una pregunta y es, ¿quién es Jorge Morcillo y cómo te definirías para aquella persona que no, Bueno, pues que no te conozca? bueno, nada, pues soy Jorge Morcillo. Yo creo que para la mayor repercusión que tendréis vosotros en Almería, todo el mundo me conoce como un exfutbolista de la Unión Deportiva Almería y bueno, a día de hoy soy más padre de familia que futbolista. Yo creo que el futbolista ya lo he dejado, ahora ya he bajado a ser jugador de fútbol y sobre todo soy padre de familia 24/7. Te quería preguntar también, ¿de dónde viene esa pasión del fútbol? Pues bueno, la verdad que desde muy pequeño, pero sí que es cierto que yo soy el menor de tres hermanos y siempre parece que haces lo que hace el mayor, pero en este caso ninguno de mis hermanos jugó a fútbol, prácticamente ni lo practicaron de forma semiprofesional. Y curiosamente yo, el tercero ahí en Discordia, pues llegué y empecé a jugar a fútbol desde muy pequeño y por supuesto que mis padres y mis hermanos empezaron a ayudar y apoyar, pero fue un poco, bueno, pues algo innato en mí y empecé desde muy pequeño bueno, hasta tocar el cielo, podría decirlo yo por lo menos. Sí, pues mira, te quería hacer otra pregunta que es, ¿cómo empezaste en el fútbol así semiprofesional? Como así decirlo, ¿alguna cantera te vino a fichar? ¿Nos puedes contar un poco tu recorrido en tus inicios? Sí, la verdad que yo empecé en mi colegio, en Valencia. Empecé a jugar en el colegio con mis amigos, con mis compañeros de clase, que al final, pues ahora ya se ha perdido un poco esa esencia, yo creo, de jugar en la calle y en el cole. Ahora ya es todo entrenamiento de cantera, con gente muy formada, muy profesional desde muy pequeños, pero al final cuando nosotros éramos pequeños prácticamente eran profesionales los que se veían por la tele, los partidos que se podían ver y poco más. Entonces, bueno, empecé en mi colegio hasta bastante mayor. Yo creo que sería pues en infantil, sí, infantil cadete. Pasé un año a una escuela de fútbol en Valencia, Benimar, que se llamaba, que ya actualmente ha desaparecido, y solo estuve un año en esa escuela de fútbol. Automáticamente, ese primer año que yo pasé a jugar en una escuela, no en el colegio, se fijó en mí en el Valencia, me fichó, y ahí estuve en el Valencia hasta pues, pasar cadete, juvenil, Valencia B, y tocar un poco de pies puntillas el primer equipo sin debutar en partido oficial, pero sí que haciendo pretemporadas, muchos entrenamientos. En la época de Quique Sánchez Flores, sobre todo el entrenador que más me hizo tocar ese primer equipo. Y bueno, al final, pues como desgraciadamente muchísimos canteranos en cualquier cantera de España, pues muy pocos llegan a sentarse en el primer equipo y son muchos los que tienen que buscarse un poquito la vida fuera de ella. ¿Siempre pensaste en llegar al primer equipo como el Valencia? Sí, a ver, obviamente creo que todo niño debe de tener esa ilusión y esa meta, sabiendo y siendo consciente de que es complicadísimo. O sea, porque vamos, es un filtro que se va cerrando y quedan muy, muy pocos. Yo era del año o de la época de Silva, por ejemplo, es de mi edad. Ujú. Tuvo que salir para volver al primer equipo. Sisi, Pallardó, Cerra, muchos jugadores bueno, que previamente a quedarse en el primer equipo tuvieron que salir, incluso Albiol, que es un año más mayor que yo, también tuvo que salir al Getafe para luego volver a Valencia y luego ya fichaje del Madrid. Pero bueno, esa es mi época, la gente con la que yo compartía en cantera y han llegado a primerísimo nivel, pero también teniendo que salir. Entonces bueno, yo salí y ya obviamente no volví porque es complicadísimo. Pero bueno, hice mi carrera y bueno, contento de la trayectoria que he tenido, ya hablo en pasado, pese a estar jugando todavía en activo. Pero bueno, lo que miro para atrás me enorgullece personalmente, la verdad. Luego hablaremos un poco tus planes de futuro, pero antes quería darles paso a Álvaro y a Pablo si querían comentar algo sobre tus inicios.
Vale, si quieres, ¿me escuchas bien, Diego? Sí, yo te escucho bien. Vale, pues si quieres, Jorge, vamos a seguir. Si quieres, te voy a preguntar también por tus cesiones, si no me equivoco, a Jaén y a Benidorm. ¿Realmente las tomaste como aprendizaje? ¿Cómo te sirvieron estos primeros años? Sí, evidentemente las cesiones, obviamente cuando un jugador es cedido, la intención es tanto del club como de ese jugador es sumar minutos, hacer una gran temporada para volver a su equipo. Entonces, bueno, sobre todo la primera, que era mi primera cesión, mi primera salida de casa, pues bueno, quizá por mi edad el filial se iba quedando un poco de mayor de edad yo, casi casi, ya porque obviamente pues, gente de 18, 19 años son los que deben o deberían estar en los filiales. Y bueno, yo ya creo que tenía 20, 21, entonces se me propuso pues a esa salida, esa cesión al Real Jaén. Obviamente, pues bueno, desconoces completamente cómo es ese club. Obviamente yo soy joven, no conocía prácticamente nada el resto de fútbol español y me costó mucho. En la primera vuelta prácticamente no jugué nada. De hecho, en enero se planteó romper esa cesión y volver al filial. Lo que pasa es que el filial Valencia B estaba en tercera. Era dar un paso atrás porque el Real Jaén estaba en segunda B. Entonces, bueno, al final se decidió continuar ahí hasta final de temporada y fue un acierto porque curiosamente desde enero hasta el final de temporada es cuando más minutos jugué. Hicimos una buena segunda vuelta, tanto el equipo como yo, y eso me sirvió para no quedarme en el Valencia B, porque te digo, porque quizá la edad se me estaba un poco pasando, tampoco era suficiente, obviamente era una cesión a un club de segunda B, no era de segunda división ni de primera división, para volver al primer equipo, y encontré un acomodo en Benidorm. El Benidorm venía a hacer playoff para subir a segunda división A, que le eliminó el Rayo Vallecano, curiosamente, que lo ascendió a segunda A, porque el Rayo, como equipos históricos, también pisó el barro de segunda B y tercera, pues en ese playoff de ascenso a segunda A, el Benidorm se quedó a las puertas y extendió el Rayo y yo fui al Benidorm, que era un equipo en ese momento en segunda vez fuerte, potente, y fui allí. El entrenador era Paco López, que Ujú. supongo que conoceréis, Sí. y fue un gran año para mí. Entonces, bueno, al final prácticamente jugué todo el año. Me acuerdo que jugamos eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, que todavía se jugaba doble partido, Camp Nou y en Benidorm. Hicimos una gran eliminatoria contra el Barça, pues solo perdimos 1-0 y 0-1, que eso casi fue un éxito, lo celebramos casi. Y bueno, al final el último año de Valencia lo rescindí porque se interesó por mí el Córdoba en Segunda División A. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido que mi último año de contrato estuviera cedido, obviamente, era un poco incoherente, rescindimos y fui a Córdoba. Y ya lo de Córdoba, pues salió bastante mal porque fue llegar, estar en la pretemporada sin debutar, rescindir y bueno, ahí fue donde aprendí también a ver cómo es el fútbol, lo difícil que es y a partir de ahí seguir creciendo. No sé si Y quieres ya decir algo. enlazando siquiera el tema de Córdoba, realmente, ¿qué pasó? Porque si no me equivoco, te fuiste casi a última hora del mercado. Sí, fue tema puramente de fichas y de número de jugadores. El entrenador era Luca Alcaraz, que luego posteriormente coincidí con él en Almería. Y bueno, el 31 de agosto, bueno, no sé si el final de mercado era el 31, pero bueno, ya sabéis, 31, 1, 2, el último día de mercado. Nosotros éramos 22 futbolistas en plantilla y o sea, la posibilidad era jugar hasta 25, tener 25 fichas. Yo, joder, estaba completamente tranquilo. Había hecho la pretemporada como uno más. Sí que es cierto que venía de Segunda División B, era completamente nuevo en Segunda División, en la Liga de Fútbol Profesional. Y entonces, bueno, el último día de mercado se firmaron a 4. Se cerraron 4 fichajes. Número. Hostia, éramos 26. Pues ¿quién era el que tuvo que pagar los platos rotos? Pues digamos el joven, el que no haya debutado, el que yo era un poco una moneda al aire, que podía salir bien o podía salir mal. Y se me comunicó ya con el cierre de mercado que se me había quitado la ficha, que la tramitación de los 4 fichajes era la que se habían hecho y la mía se había dado de baja. Lo he dicho muchas veces, eso actualmente estaría prohibido. Como estamos de protegidos los futbolistas al día de hoy, vamos, te diría que es ilegal. Pero en ese momento, que fue hace pues fácil 17 años más o menos, sí, tendría 22 por ahí, sí, 17 años,
bueno, pues no estábamos tan protegidos como ahora por nuestra asociación, por AFE, por las demás legalidades que ahora mismo nos amparan y así fue. Y me quedé entrenando con el equipo sin ficha y sin dorsal. Y bueno, pues una, entre comillas, hablando claro, una putada. Pero bueno, son cosas de fútbol que ya pasaron y que ya superé. Álvaro, no sé si quieres comentar algo más. No, yo te quería solo preguntar también, después de ese tramo difícil, ¿cómo te recompones tú mentalmente para salir adelante? Pues me costó, la verdad que fue un palo duro porque es que encima, claro, yo tenía contrato con ellos. Lo que no tenía era ficha y dorsal. Entonces yo entrenaba de lunes a sábado con ellos como uno más. Entonces, claro, llegaba el domingo, posibilidad de jugar cero, inviable. Entonces, hostia, dices, bueno, digamos, pasa eso el 31 de agosto y a partir de ahí te recompones, pero es que es difícil recomponerse así, porque cada domingo, cada fin de semana te llevas una hostia. Es decir, es que es imposible, es que no se puede. Y bueno, al final, pues bueno, obviamente tuve que hacer un buen trabajo mental hasta que creo que fue por octubre, finales de octubre, noviembre, rescindí, que creo que era la opción más lógica. Así que es cierto que yo, obviamente, pedía lo que creo que merecía, que era mi contrato íntegro. Oye, lo que se puede decir a día de hoy, daños y perjuicios. Tú me has puteado, me has hecho una putada en toda regla, que menos que me pagues mi contrato. Encima era un contrato de un año, un salario mínimo, obviamente, era debutante en segunda división. Oye, págame eso que para ti no te supone nada y yo cojo mis cosas, me voy y ya empiezo de cero. Y así fue. Yo peleé, bueno, mi representante en este caso peleó eso únicamente, simplemente que me pagaran el contrato íntegro y cogí las maletas y me fui. Y a partir de ahí, pues eso, a entrenar por mi cuenta, que ahora está muy de moda, pero en aquella época, cuando los futbolistas acababan la temporada o estábamos de vacaciones, se desconectaba completamente. Pero yo necesitaba reengancharme bueno, tuve la suerte de hacerlo y firmar por el Alavés. ¿Ahí te diste cuenta que como futbolista bajar al barro cuesta en estas situaciones? Sí, sí, a ver, es que es muy jodido. El fútbol es muy jodido, siempre lo digo. No es que no quiera, o sea, no es que quiera desanimar a nadie, ni por supuesto a la gente más pequeña, a los más niños, pero el fútbol es muy jodido, es muy complicado. El sacrificio, el esfuerzo y la mentalidad que hay que tener es durísima. Está claro que al final, hoy en día, estamos a nada, a un clic de ver gente por redes, por la tele, por internet, por todas partes que parece bueno, que aparecen ahí como la nada, y encima cada vez más jóvenes. Veas el caso de Lamine, de Gavi, de toda esta gente que llega, irrumpe en el fútbol profesional de más altísimo nivel con 16, 17 años, pero es que es muy jodido. Que cuántos no llegan, una auténtica realidad. ¿Cuántos compañeros habrá tenido Lamine que él hubiera dicho, hostia, este seguro que llega? Y ahora mismo estará o no jugando o jugando en el barro. Es muy jodido, el fútbol es muy jodido, pero luego a la vez, obviamente, es muy gratificante. Rescindes el contrato en Córdoba y acabas en el Alavés, ¿puede ser? ¿Cómo fue Sí, tu Deportivo a paso la por vez. allí? Pues a ver, era un poco decir, no me da o no me ha dado, o hay que ser realistas, no me ha dado para jugar en Segunda División A porque he ido al Córdoba y no he dado el nivel para los dirigentes, para los mandatarios, para los entrenadores, para quien sea. Entonces, bueno, ¿qué hago? Pues y mi repre intentó colocarme en Segunda División, no se pudo, la gente no confiaba en mí, también es lógico. Entonces, ¿dónde podemos ir? Pues a un muy buen equipo de Segunda B. En ese momento el Alavés había bajado de Segunda A a Segunda B con aquella gestión de Peterman, no sé si os acordaréis. Sí, Entonces, bueno, sí, sí. descendió a Segunda B, entonces, joder, era el Deportivo Alavés, era Mendizorroza, era, joder, hacía relativamente pocos años había jugado una final de Copa UEFA contra creo que era el Dortmund, no, el Liverpool o Dortmund, no sé, no me acuerdo. Entonces, joder, era un pepino en Segunda B. Entonces, bueno, dijimos, vale, vamos para allá, firmamos un año y medio, porque ya justo me pillé el mercado de enero, obviamente, y firmé un año y medio en el Alavés, y la verdad que muy contento y fue un paso muy bonito. Vestir esa camiseta, jugar en ese estadio. Estaba, entre comillas, disfrutando de un equipo profesional, pero en Segunda B. No sé si queréis preguntar algo, Álvaro y Pablo.
No, por mí si quieres ya pasamos a la etapa del Rayo y tal. Sí, Si vamos, quieres que le dé Álvaro. pasamos, sí, pasamos por Alcoyano y Huelva, que fueron otros clubes que pasaste. No sé si nos podrías contar también tu estancia o tu experiencia en ambos clubes, porque en Alcoyano ya te afianzas en segunda división. Sí, a ver, obviamente el escaparate de jugar en Alavés en segunda vez fue alto, jugamos dos veces playoff, no conseguimos subir. En la última nos elimina el Lugo de Quique Setién, entrenador, Ujú. y entonces me da para firmar en Segunda División A. ¿Paso hacia adelante? Sí, por supuesto, voy a jugar en Segunda División, pero juego en un equipo recién ascendido que hacía creo que 40 y pico años que no había jugado en Segunda División A, que era el Alcoyano. Oye, yo voy como un animal, por supuesto, con la mayor humildad posible, a comerme el mundo y eso, a currar, consciente de que éramos un equipo con muchas papeletas para volver a Claro. descender. Entonces, bueno, curiosamente descendemos matemáticamente, creo que en los Juegos del Mediterráneo, sí, o ya vamos descendidos, creo que habíamos descendido la jornada anterior, creo. Pero, joder, nos enfrentamos, por ejemplo, al Almería, al Deportivo de La Coruña, que venía de Primera División también, aquí porque Las Palmas, me acuerdo. Joder, ¿me vas a comparar Las Palmas, Depor y Almería con Alcoyano? Oye, pues no hay color, pero yo iba, joder, a disfrutar, a jugar y así fue. Jugué, pues eso, 30 y pico jornadas. No pudimos dar más de lo que dimos. Todos dimos el 120%, pero no nos llegó. Y descendimos, pero me sirvió para ir a Huelva, al Recre. 2 añitos muy buenos, la verdad. Y el Recre también, pues otro equipo que también tenía solera e historia en el fútbol profesional y hice 2 muy buenos años que me sirvieron para dar otro grandísimo paso, el techo que comentaba antes, y llegar a Primera División con el Rayo. Te quería comentar, antes de pasar al Rayo, el Huelva tuviste dos etapas, si no me equivoco. La primera, ¿cómo fue? Luego hablaremos de la segunda. La primera fue espectacular, la primera fue buenísima. Segunda División A, entrenador Sergio Barjuan, que luego fue mi entrenador en Almería. Muy buena. La primera, bueno, no quedamos muy arriba, mitad tabla y tal, pero la segunda fue buenísima. La segunda temporada creo que llegamos a estar líderes, no sé si fueron 11 jornadas, una cosa así, en la primera vuelta. Y luego la segunda vuelta nos fuimos un poco, no diluyendo, no me gusta decir diluyendo, ¿no? Bueno, se fueron igualando las fuerzas. Se fueron igualando las fuerzas. Elche y Girona creo que acabaron fortísimos, que creo, no lo recuerdo bien, ¿eh? Creo que fueron los que acabaron subiendo directos y nosotros en la última jornada nos quedamos fuera del playoff. Fue una putada, pero estábamos en playoff y en la última jornada jugamos contra el Sabadell, que también tenía opciones remotas de entrar en playoff, pero tenía opciones de entrar en playoff y el Córdoba, que no jugaba contra un equipo que no se jugaba nada, no sé si el Mallorca o el Castilla, no me acuerdo, uno de los dos. Eh, Nosotros empatamos en Sabadell, no pudimos ganar porque ellos también fueron a full para intentar ganar y meterse. Y empatamos 0-0, el Córdoba ganó en casa y se metió el Córdoba, que fue aquel año que luego al final el Córdoba metiéndose de último, Ujú. en aquel eliminatorio contra Las Palmas, que se interrumpió por aquella invasión, pues Sí. acabó ascendiendo. O sea que esa plaza hubiera sido nuestra si llegamos a ganar en Sabadell, pero el fútbol es así, de caprichoso. Vale, pues ahora sí que vamos a dar paso a tu paso por el Rayo. Álvaro y Pablo te harán las siguientes preguntas. Pues si quieres vamos a empezar cómo fue realmente tu debut con el Rayo y en primera división. Sí, pues eso, era otra vez, como había dado un paso hacia adelante, pues obviamente eres debutante, como muchos casos anteriores que me había pasado. Entonces, bueno, obviamente pues los centrales que había en ese momento en el Rayo era Antonio Amaya, C. Castro y Abdoulaye Ba. Entonces, claro, eran tres centrales que ya llevaban, bueno, sobre todo C. Castro y Amaya, llevaban, yo qué sé, 100, 150 partidos en primera división, 0-0. Y Abdoulaye, pues era un fichaje
de ese tipo de fichajes que hacen los equipos, que te puede salir mal, te puede salir bien, y bueno, apostó por él también. Entonces yo era, entre comillas, obviamente, lógico, era el cuarto central. Pero sí que es verdad que bueno, que tuve mi papel, Paco Gémez, que todo el mundo lo conoce, no se casa con nadie, le da oportunidades a quien crea el que está mejor, y bueno, ya en la jornada 2 en la jornada 1 debuté, porque fue contra el Atlético de Madrid, me acuerdo, en Vallecas, 0-0, creo que quedamos. Y en la jornada 2 sí que en Riazor debuté. O sea, obviamente ese día ya se te queda guardado, y que coincidía con el cumpleaños de mi madre, que era un 31 de agosto, 31 de agosto que el Córdoba digamos, me liquidó, pues un 30 de agosto también debuté en Primera División. Así que esa fecha, sumado a que es el cumpleaños de mi madre, pues lo tengo muy, muy guardado en la memoria. Debuté en Riazón, jornada 2, me acuerdo de la segunda parte. Y luego, pues bueno, tuve papel pues de cuarto central. Hay que ser realista y sincero, de cuarto central. Un equipo, hicimos muy buena temporada. Rayo, equipo, pues bueno, a día de hoy, acaba la temporada, se ha metido en competición europea, pero el Rayo, pues es ese perfil de equipo que lucha por no descender con los recursos que tiene. Hicimos una grandísima temporada, muy, muy buena temporada. No corrimos el peligro del descenso en ningún momento y hicimos una gran temporada. Alberto Bueno, me acuerdo, metió 20 y pico goles y lo firma al Oporto. Kakuta, creo que se va al Sevilla, previo paso por, primero se fue a la Premier y luego va al Sevilla. Joder, había muy buenos futbolistas, Manucho, que ya con decir su nombre, pues se te escapa una sonrisa. Había jugado en Valladolid previamente, también había metido goles, pero sí, era muy buen equipo y hizo un muy buen año. ¿Y cómo es, en este caso, Paco Gémez, fue tu entrenador? Y también, aparte, pues, si tiene alguna anécdota con él. Paco es transparente, ya lo veis. O sea, a día de hoy sigue haciendo una rueda de prensa espectaculares. No te lo escuché decir que bueno, que le pidieron un llamamiento a la afición para el playoff. Y de llamamiento, no, yo quiero que vengan los que vienen siempre. Si son 10, si son 10. Y entre comillas, los que vulgarmente llamamos tubecarros, no los quiero para nada. Si se quieren ir a la playa, que se vayan a la playa. Paco es transparente, muy temperamental y muy, muy, muy centrado en su trabajo. O sea, es un loco del entrenamiento, de todo, de llevar todo al milímetro, y luego fuera de él es un espectáculo, ¿verdad? Él es un tío de puta madre, las cosas como son. Bueno, yo me acuerdo un día que estando en el vestuario en un descanso, creo que fue contra el Eibar, que íbamos perdiendo 0-2. Llegamos 0-2 al descanso contra el Eibar, sí era, en Vallecas. Y luego un mosqueo de la hostia, se empezó así a desabrochar un poco la camisa y el chaleco, que iba siempre trajeado, ya. Camisa, chaleco y americana. Empieza a quitar un poco, tal, no sé qué, empieza a hablarnos, me cago en Dios, tal, no sé qué, y cuando ya lleva por el segundo botón y dice, ¡raf! Y me cago en Dios, y se arrancó ahí la camisa, se empezó a cagar en todo. Que luego encima acabó el partido más mosqueado, porque si no me equivoco, remontamos 3-2 en la segunda parte y luego encima nos empatan 3-3. O sea, después de pegar la remada que pegamos, de decir, hostia, mi discurso al descanso, mi locura al descanso ha dado sus frutos. 3-2 rematado y luego nos empata 3-3. Ya no me acuerdo del final cómo fue, porque ya tenía hasta, creo que miedo de entrar al vestuario, cómo estaba la fiera. Pero sí, Paco, de esas hay muchísimas, tío. O sea que no era una careta delante del público, No, sino es así. no. Lo que he dicho al principio es transparente, es transparente. Te dice las cosas en la cara y no se va a guardar nada. Y yo creo que con él también hay que ser así, hay que ser sincero, ir para adelante y decirle, mira, las cosas como son, tú me dices las cosas como son y yo te las digo como son también. Eso yo creo que él, lo transparente que es, también quiere para la gente que está con él. Álvaro, no sé si quieres dar Y de esa paso. plantilla, Ay, perdona. sí, preguntarle aparte también de esa plantilla del Rayo, si había algún jugador que te imponía respeto y también quién fue tu maestro en ese vestuario, quién fue tu mentor. No, hombre, todos son compañeros, le puedes tener respeto al llegar a gente que lleva muchísimos años en Primera División. Roberto Trasorras era el capitán, Cobeño era el portero también y capitán. Son gente que tú les respetas, por supuesto, por la trayectoria que llevan y por el peso que tienen dentro del club. Pero miedo no. Al único que se puede tener miedo es a Manucho, y al final pues, es amigo mío, me lo pasaba de puta madre con él, pero no. Y bueno, al final yo, obviamente, cuando llegas a un equipo
y como te he dicho, eres debutante y nuevo, pues te fijas en tu posición. Y sobre todo Antonio Maya y C. Castro, pues bueno, me servía un poquito de ejemplo pese a tener ya, creo que era 28, 29 años, pues seguir aprendiendo e intentar fijarme en lo que ellos hacían mejor o bien para intentar quedármelo para mí, ¿no? O sea, eso es lo que te puedo comentar. Álvaro, no sé si quieres dar paso a su estancia en Almería o su salida en Rayo. Sí, bueno, ya antes de meternos dentro de la Almería, coméntanos un poquito cómo fue también tu salida del Rayo Vallecano. Bueno, pues yo firmé, a ver, el Rayo, la política que tenía el Rayo en ese momento era firmar contratos largos. Ellos habían previamente traspasado a Alejandro Gálvez al Werder Bremen, yo, digamos, fui después de él. Habían traspasado a Jordi Amat, también central, al Swansea. Habían traspasado a jugadores, pues bueno, ellos lo que hacen es firmar contratos largos y, oye, si tienen rendimiento y equipos grandes quieren, a pagar, traspaso y, bueno, obviamente se nutren de esos traspasos, porque, bueno, también la temporada anterior había estado Saúl Ñíguez de Atlético de Madrid cedido allí, entonces, bueno, las cesiones para un equipo de primera división, bueno, ahora el Club Deportivo Mirandés está funcionando increíble, pero sí que es verdad que no era muy de cesiones, no era muy de contratos cortos y me dio 3 años. Yo estuve uno y fue cuando la Unión Deportiva de Almería se puso en contacto conmigo, un representante, mejor dicho, porque bueno, como te he dicho antes, Sergi había estado conmigo entrenador en Huelva 2 años, habíamos hecho 2 muy buenos años y firmó en Almería. Entonces, bueno, me llamó, oye, quiero que te vengas para acá, tal, no sé qué. Le digo, bueno, pues que hablen club y agente con el Rayo de qué manera podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues obviamente pues el Rayo no puso muchos impedimentos en que yo como cuarto central, que no había tampoco jugado muchos partidos, creo que jugué 15 o 20 solamente, pues bueno, me pusieron una cláusula de liberación bastante baja, eran menos de 100.000 euros, creo que fueron, no sé si fueron 50, 75, 50 el primer año y 75 si el equipo lograba ascender, creo que andaban por ahí, menos de 100.000 euros. Entonces, bueno, era una cláusula que un equipo de segunda división la podía pagar, el Almería estuvo dispuesto a pagarla y así fue, recibí mis 2 últimos años de contrato por esa cláusula y firmé 3 años en Almería y fue bueno. La llegada fue muy buena y la salida del Rayo también fue muy buena. Mira, una curiosidad que vi es que en la actual plantilla de la Almería, no sé si llegaste a coincidir con Batistao. No, Leo estaba conmigo en el Rayo. En el Rayo, pues perdón, quería Sí. decirte, ¿cómo es Leo? Leo es un fenómeno. Leo, dentro de la historia es una persona muy, muy graciosa. De hecho, tengo ganas de verlo porque bueno, en esta eliminatoria ahora de Almería-Oviedo, si puedo, quiero ir a verla y bueno, pues me acercaré al hotel a ver a Batistao. Pero sí, Leo es una persona muy, muy abierta, muy, muy sencilla, muy buena persona, muy gracioso y bueno, como te digo, fue pues eso, otro de mis buenos amigos en ese vestuario del Rayo, junto con Pozuelo, Kini, Jozabé, Manucho, pues sí, quizás con las personas que más tiempo pasé y con las que guardo relación a día de hoy. Álvaro, perdona que te había cortado. Sí, bueno, también ya que estamos en la etapa de la ¿de qué compañero guardas tú un mejor recuerdo? El más cercano a ti. De Almería, me dices. Sí, de Almería, sí. Pues mira, el último año de Almería, mi tercer año, Juanjo Espósito, el delantero, Ujú. obviamente por referentes, por respeto, como he dicho antes cuando hablaba de mi etapa del Rayo, fueron por supuestísimo los capitanes y compañeros, Fernando Soriano y Miguel Ángel Corona. Sigo teniendo relación con ellos y bueno, solo pues cómo me recibieron, cómo abrieron los brazos, la facilidad que pusieron para que me adaptara bien, vamos. Luego, obviamente, pues fueron escalando posiciones en diferentes cargos, pero bueno, quizá con esos tres, con Juanjo, con Corona y con Soriano, pues son los que más hice durante esos 3 años y más relación tengo actualmente.
No sé si quieres decir algo, Pablo. Pues sí, que sí, aparte, bueno, también cómo fue tu llegada a Almería, también tu debut con el Almería, cómo lo recuerdas, y aparte también si guarda alguna anécdota también con algún jugador, algún entrenador de la Unión Deportiva Almería. Bueno, a ver, mi llegada fue, a ver, es que fueron 3 años complicados, la verdad, porque obviamente era un equipo recién descendido de primera a segunda. El proyecto que quería hacer Alfonso era de volver rápido a primera división, como todos los descendidos, obviamente, y nos costó mucho. Costó mucho. Fueron etapas de muchos entrenadores, ceses, estar rondando descenso real de estar, hostia, que este año nos vamos para abajo. Entonces, joder, a ver, no es que te digo que guardo peor recuerdos que buenos recuerdos, por supuesto. He tenido compañeros espectaculares con los que a día de hoy sigo pasando veranos. Que, bueno, se me olvidó decir antes también a Yago Díaz y a Chimo Navarro, los dos. Muchas anécdotas porque sí, porque obviamente el fútbol tienes que guardar los momentos buenos, pero fueron 3 años jodidos de pelear con el descenso, de decir, hostia. Igual que te he dicho que en el Rayo no peleáramos en ningún momento cerca de la zona jodida, en Almería los 3 años fueron años muy jodidos, tío. ¿Qué crees que le falló a Alfonso en esos momentos? Qué complicada pregunta, la verdad, porque él iba con todo por delante, era un tío muy caliente, sangre caliente, a los entrenadores la escopeta la tenía siempre cargada, estaba claro que no funcionaban los cambios de entrenadores tan radicales y tan seguidos. Llegaban los mercados de enero y habían, no te exagero, yo qué sé, pues igual 8 o 10 bajas y 8 o 10 altas. Me acuerdo el primer año porque trajo a Pipo Gorosito de entrenador y vinieron 4 o 5 argentinos o sudamericanos, porque claro, era gente de confianza del nuevo entrenador, de Pipo Gorosito. No lo sé, ¿qué le falló? Yo qué sé, no sé, te diría quizá un poquito más de continuidad año a año y no tantas salidas y entradas. Pero claro, si el equipo no funcionó, también era lógico que también él dijera, hostia, si no me ha funcionado, fuera. Ujú. Pero claro, era desmembrar el equipo todos los veranos. Yo qué sé. Es una pregunta muy jodida, no te sabría ahora mismo decir, porque bueno, te puedo decir cosas que luego te lo puedo contradecir y decir lo que te he dicho antes, de no desmembrar el equipo, pero luego te lo contradigo diciendo, hostia, es que si no funcionas, ¿cómo voy a darle continuidad a la base del equipo? Es jodido, no lo sé. Llegaste a ser capitán de la Almería. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo sentiste? Sí, el último año, obviamente era mi tercer año, la gente había, como te he dicho, había muchas entradas y salidas. Y fui capitán y yo siempre que me pongo un brazalete de cualquier equipo y más un equipo de segunda división como sea Almería, que ya pues estuve cerca de jugar 100 partidos con esa camiseta, yo siento, de verdad te lo digo, y se me pone la piel de gallina, muchísima responsabilidad cuando te lo digo. Estoy representando a un vestuario, a 25 futbolistas y luego si lo llevamos más allá, estoy representando a un club, no sé cuántos trabajadores puede tener Almería y a 150.000 personas 200.000 personas que pueden seguir al equipo, no solo en el estadio, sino en la ciudad. O sea, estoy representando un vestuario, un club, una ciudad, una provincia. También por ese brazalete de todos los equipos que obviamente los últimos años, obviamente, al ser más veterano, me pongo muchas veces el brazalete en los equipos, pero es una responsabilidad enorme y en ese momento no era tan veterano como ahora que me dan el brazalete porque soy el más, entre comillas, más viejo. Ahí me la dieron porque, bueno, creían que era el responsable de ese vestuario y muchísima responsabilidad, como te digo. Es un orgullo haber llevado el brazalete del Unión Deportiva de Almería una temporada entera. Mira, te hago un apunte, una última pregunta y le daré paso a mis compañeros. Y es que he encontrado una curiosidad que ¿Mm? vi que en un gol que marcaste hiciste un saludo como a la Guardia Civil en el tema del procés de Cataluña. No sé si podías explicar, pues yo qué sé, si tuviste muchas Sí, me críticas, si se habló acuerdo. mucho, un poco tu punto de vista. No ha cambiado. Mira, de cuando lo hice, ahora creo que no ha cambiado absolutamente nada la mentalidad que tengo. Al final puedes hacer gestos o cosas o actos
de lo que más adelante te puedes arrepentir, pero en ese momento no, yo lo hice, me acuerdo exactamente que creo que se estaba maltratando un poco el trato hacia a los cuerpos y fuerzas del Estado, de nuestro país, y bueno, somos todos españoles, todos tendríamos que defender nuestra bandera en nuestro territorio como propiamente lo es, y bueno, en ese momento creo que se estaba maltratando a la Policía Nacional, la Guardia Civil y toda la gente que estaba defendiendo nuestra Constitución, nuestra patria, nuestra bandera, nuestro país, no sé, todo. Entonces, bueno, quise hacer ese gesto en apoyo a, pues eso, y así lo hice. Me acuerdo que fue en un Almería-Sevilla Atlético de penalti, marqué, lo hice, y así fue. ¿Tuvo repercusión? Pues porque hoy en día se le da repercusión a todo, no sé, por redes, no sé, pero creo que no estaba haciendo nada ilógico, nada que no fuera normal, y te digo, lo sigo pensando a día de hoy. No se le da el respeto que se le debe tener a la gente que nos defiende y que nos defiende a nosotros y a nuestro país. Simplemente eso. Sí, sí, pero me acuerdo que tuvo mucha repercusión, se hizo viral, que se dice. No sé, sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese gol. Ahora les dejo, bueno, Álvaro y Pablo, si queréis seguir preguntando alguna cosa. Bueno, yo te quería comentar el entrenador que más te marcó aquí en tu etapa en Almería. El entrenador que más me marcó, pues mira, eh, aunque lo he comentado antes, aunque fue creo que una de las personas que me echó, o no sé, o no contó conmigo en el Córdoba, por decirlo bien, fue Luca Alcaraz. Luego lo tuve volvió a la Almería, ya había estado, y creo que fue de las de los entrenadores que tuve que más aprendí o que creo que mejor con el que mejor estuve. Tuve muchos entrenadores, desgraciadamente, como te hemos dicho antes, pues que Alfonso no quería dejar pasar ningún mal momento sin que se cesara el entrenador y bueno, pues yo creo que Lucas fue uno de los mejores entrenadores que tuve en mi etapa en Almería, sí. Ujú. Yo quería comentarte, Jorge, sobre todo de tu primera temporada y de la última, los últimos partidos, el último partido de cada temporada realmente fue jugándose la vida, porque al final, si no puntuabais o ganabais, realmente Eso es. dependíais de vosotros mismos para salvaros. Como futbolista, realmente, ¿cómo se llega a sentir un partido de ese nivel? Porque creo que no es lo mismo jugarse un ascenso, que también tiene lo suyo, a realmente Mm. jugarse la vida como es descender ya a Segunda División B. Sí, sí, tú lo has dicho ahora, jugarse la vida. Eso sí que era jugarse la vida. A ver, nos entendemos. Pero sí, sí, no es lo mismo como tú dices. Ascender de segunda a primera división, que bueno, que si no lo consigues, que es una putada enorme, obviamente, porque vas a primera división, pero te quedas en segunda división, que es Liga de Fútbol Profesional. Pero nosotros coqueteábamos con el puto barro. O sea, con un pozo que cuesta mucho salir. Que mira el Depor, que mira muchísimo, mira el Cádiz, que mira muchísimos equipos, el Oviedo, joder, que han estado años y años y años, el Recre, por ejemplo, al borde de la desaparición. Entonces, bueno, son semanas complicadas, semanas muy difíciles de llevar, que quieres que el partido... Hay veces que dices que llegue el partido ya, que llegue el partido ya. Y hay momentos y días que dices, bueno, si no llega, vamos a intentar descansar un poquito más o entrenar un poquito más o, joder, no sé. Son semanas muy complicadas de intentar dormir bien, pero duermes poco. Y sí que es cierto que fueron últimos partidos muy jodidos. El primero, la primera temporada fue el del Reus, ¿no? Sí, El del Reus, El que Córdoba, creo que si no me marqué. equivoco, fue empate a 1 contra el Córdoba, el último partido de todos. Yo antes sí se juega contra el Reus. Y en la última temporada creo que fue el de Lugo. Sí, el Lugo fue la última seguro. Y no sé si fue Córdoba, Reus, también había Mirandés por ahí, me acuerdo. No, el primero fue el último de. El de. Uf, ya no sé, tío. Sí, 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 sí. Fue la primera temporada mía, el último partido en casa le ganamos al Mirandés, que marqué yo, me acuerdo, de cabeza. Ganamos 2-1 y fuimos con necesidad de puntuar en Córdoba, que empatamos Sí. 1-1
último, me acuerdo que expulsaron a Lolo Reyes en la primera parte y luego creo que marcó Quique, si no me equivoco, que fuimos perdiendo 1-0 con uno menos, acojonados, pero con la necesidad de puntuar. Sí que es cierto que me acuerdo que al Córdoba el empate le valía para meterse en playoff, que luego al final nos suben y creo que fue contra el Girona, y nosotros el empate nos daba la permanencia. Entonces, bueno, era un plan, en plan de nos mirábamos y decíamos, hostia, el empate nos vale a los dos, joder, no, nadie quería arriesgar para perder lo que tenía ya. Entonces, bueno, pero fue más terrorífico el partido de antes en casa contra el Mirandés que casi que el de Córdoba, porque el de Mirandés lo tenías que ganar. Tenías que ganarlo sí o sí, si no estabas muerto. La segunda temporada fue creo que el del Reus, que marqué yo también de cabeza así en casa, que creo que éramos 2-0, que creo que el Reus venía ya extendido, pero con la necesidad que teníamos que ganar sí o sí. Y el último, el que más jodido lo vi, el que más... Ahí sí que tuve miedo, porque ahí sí que no dependíamos de nosotros mismos, jugábamos fuera de casa. Ahí sí que creo que por porcentaje era... Al final siempre se decían porcentaje, ¿no? Que creo era el año que más porcentaje teníamos de descender y que más cerca vimos el descenso. Empatamos 1-1, si no me equivoco, ¿no? Y Sí. gracias a no sé qué equipo perdió. Numancia puede ser, sí, Numancia. Numancia, Sí. Si el no me Numancia que equivoco, te lo digo. sí, creo que perdió contra el Girona, que el Girona tenía que ganar para o meterse en playoff o directamente ascender. No sé, pero sí, sí. La Cultural, si no me equivoco, O la cultu. y ganó el Numancia que se jugaba el playoff. Eso es, perdón, sí, me he liado con equipos. Pero sí, la cultu fue la que descendió por nosotros. Y sí, ahí, porque claro, había momentos que no era como Córdoba, que el punto nos daba la permanencia, no, ahí el punto nos podía hacer descender. Entonces, claro, era decir, hostia, y no conseguíamos ganar. Me acuerdo que empezamos también perdiendo, creo que de penalti, un penalti que nos pitaron que vaya tela, por cierto, y que creo marcó Pita o Seoane, no sé si fue, creo que fue Pita, y luego empatamos en la segunda parte rápido, creo que fue un poco después de que ellos marcaron, pero claro, queríamos intentar ganar, pero no podíamos, y sabíamos que el empate a lo mejor no nos daba. Hostia, yo me acuerdo perfectamente de luego se desplazó gente de Almería, de ir a la zona de los aficionados de Almería con ya el partido acabado, con todos los partidos acabados y ya tener la permanencia y todavía la gente estar con cara de asustada de decir, hostia, es que el punto nos ha podido mandar a segunda B. Pues claro, era un poco ir a agradecerle, pero también ir a pedirle perdón. De decir, hostia, es que no hemos sido capaces ni de ganar. Pues te digo que ese tercer año fue el año que más complicado lo vi, que más miedo tuve de decir que nos vamos para el hoyo. Sí, sí. Antes de Y pasar... Ay, como perdón. también preguntarte, perdóname Diego un segundillo, Sí, sí. preguntarte sobre todo en ese partido, más que te jugaba la vida, ¿cómo se te pasan las cosas por la cabeza? Porque también entiendo que en el banquillo están al tanto de los otros partidos, al fin y al cabo con el punto no dependéis de vosotros mismos. Realmente, ¿cómo pueden mantener la concentración un futbolista profesional en este caso en un partido cuando están pasando cosas en otros campos de España? Sí, sí, sí. Es jodido, porque lo que dices tú, yo cuando juego un partido son 90 minutos que estoy centrado dentro, en mi situación, en mi trabajo, en mi demarcación, en el delantero que tengo que marcar, en lo que tengo que defender, pero ahí no. No, y a ver, hay entrenadores que, por ejemplo, oye, se giran al banquillo y dice, mira, prohibido decirle nada a los de dentro, o prohibido notificaciones o tal, o radios, o pinganillo y tal. Yo, por ejemplo, quería saber cómo iban los resultados. Quería ser consciente de que, oye, que el empate nos valía, que el empate no nos valía. Y bueno, al final sí que es verdad que estás más disperso, estás más pendiente de lo que pasa. Hay muchas veces que se escucha murmullo de goles, de tal. Ahora hoy en día que todo el mundo tiene acceso a notificaciones instantáneas de decir, hostia, marca un gol de otro equipo fuera y pum, me llega al segundo me llega el móvil. Pues se canta gol en la grada. Ves que cantan algo que favorece a tu equipo. Estás con la mente muy, muy dispersa y no centrado lo que tienes que hacer. Y bueno, es jodido, es jodido. Ujú. Te quería comentar, ya en tu último año, ¿se estaba planteando vender el Almería? ¿Tenías esa percepción de que el club se iba a vender? Sí, 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 ya habían rumores bastantes
de venta, de posibilidad de venta, o sea, se hablaba bastante. La prensa a veces lo comentaba, pero no mucho, pero sí desde dentro veías que habían movimientos de que Alfonso estaba dispuesto a vender si llegaba una oferta importante. Sí, sí, en mi último año ya te corrían rumores bastante ciertos, luego obviamente el futuro lo dijo así, bastante ciertos. Aunque muchas veces se desmentían, pero yo creo que empiezan a haber contactos, sí. Álvaro, no sé si quieres comentar su salida. Sí, bueno, coméntanos así un poquito, como ya hablo, cómo se vivían las temporadas y cómo fue tu salida de la Almentosa, te fuiste un poco por la puerta de atrás, coméntanos un poquito. Sí, a ver, yo lo recuerdo con mucha pena, con mucha tristeza, porque te digo, lo hemos comentado antes, jugué casi 100 partidos en Almería, 3 temporadas, pues, jugué 90 y pico, pues cada 30 y pico partidos cada temporada, era un jugador importante, fui capitán en el último año, como te he dicho, que eso para mí fue un orgullo. Y salir de la manera que salí me entristece a día de hoy y lo sigo recordando de verdad, como el punto negro en esa etapa mía. Siempre guardo muy buenos recuerdos de todos los equipos en los que he estado y así lo quiero recordar a Almería, pero mi salida fue muy jodida, fue por la parte de atrás porque me involucraron ahí, me metieron o me quisieron meter en una trama de amaños, de partidos, de apuestas, no sé cómo decirlo, en el que yo no lo sé por qué, si porque era el capitán, si no sé por qué, me acusaron directamente. Se hizo un juicio público a mí en el que fue completamente, creo que injusto, que me manchó, a mí no solo mi imagen, sino casi mi trayectoria entera, sobre todo la de la Almería. Porque a día de hoy, tío, o sea, se me sigue relacionando. Cuando salgo yo con la amistad de Almería, hostia, siempre sale uno. Hostia, este hijo puta, tal, no sé qué, apostó a Mañó. No, 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 no. Si supiera la verdad, y yo muchas veces, yo no soy muy de redes sociales, pero por ejemplo, cuando hago algún tipo de entrevista como esta, joder, pues redes sociales, yo tengo Instagram solamente cerrado para mi gente, para mi familia, pero me meto ahí en una entrevista que di hace poco en un podcast bastante famoso. Y típico comentario de un aficionado de Almería, tío. Pues yo lo que hacía, lo que hago es ir a la persona, contactar con él. Oye, tío, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Sabes realmente lo que pasó? No, es que sí, sí, claro que sí, es que apostaste. No, 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 no. Esto no fue así. Esto se demostró, lo que pasa es que no se hizo no tuvo tanta repercusión, tan viral. O sea, yo ya demostré que no tenía absolutamente nada que ver. Todos los medios que pusieron mi nombre al lado de esa trama o lo que sea, deberían haber corregido, pero yo por intentar aislarme no quise perder tiempo en eso, no quise desgastarme en eso. Pero bueno, es una herida que tengo aquí en la piel, que la tengo cicatrizada, pero que todavía me duele mucho y realmente es una pena que parte de la afición de la Almería me recuerda así, siendo que, no sé, creo que es completamente injusto, de verdad. Y si pudiera tener tiempo para explicarle a cada una de esas personas que sigue pensando, de la Almería sobre todo, obviamente me importa más, a cada una de esas personas o aficionados de la Almería que piensan que yo tuve algo que ver con esa tontería, oye, de verdad, no, de verdad, si tuviera tiempo, con todo el mundo que pueda, se lo explicaría, de verdad, porque es que si no, tú crees que yo no hubiera ido a la cárcel o me hubieran metido un paquete que no veas o una multa, una sanción, algo de, no sé, algo. Es que me escuchasteis algo que yo seguí jugando la temporada siguiente. Lo que pasa es que seguí jugando en Israel porque en España se me cerraron todas las puertas. Al año siguiente ya volví otra vez a España y seguí jugando absolutamente normal. Si llega a haber sido verdad todo aquello, vamos, a mí me inhabilitan, vamos, de manual, el día uno, como lo han hecho muchas veces por este tipo de cosas. Inhabilitado, pero de por vida o no sé, o de no sé cuántos meses. A mí no me pasa absolutamente nada de eso. Pero, ¿pude demostrarlo? No. ¿Quise demostrarlo? Creo que tampoco. ¿Por qué no? Porque era mucho dolor, no solo para mi familia también, y joder, lo pasé mal. Lo pasamos, incluye a mi familia, a mi mujer, a mi madre, lo pasamos muy, muy mal. Y gracias a Dios que mis hijos, porque mi hijo todavía no tenía la
a otra niña. Mi hijo era muy pequeño, no se enteró de nada, pero joder, muy, muy jodido, tío, de verdad. Y yo, vamos, ¿qué te diría? Pido perdón, no puedo pedir perdón por algo que no he hecho. Entonces, Ujú. no le puedo pedir perdón a ninguna aficionada de la Almería por algo que no hice. Entonces, lo único que puedo pedir es, oye, tener la capacidad o la posibilidad de explicarle a todo el mundo que lo crea necesario o que todavía se crea aquello, ya está. De poder explicar la verdad cómo fue, tal y- porque es que encima se hablaron de partidos que yo ni siquiera había jugado. Mira que no jugué pocos partidos, pues se hablaba de 2 partidos, Alcorcón y no sé cuál era el otro, que yo no había jugado ni un minuto. Y decían que yo es que tenía poderes, no sé qué, no sé cuánto. Pero si no he jugado, ¿cómo voy a amañar o cómo voy a apostar? O sea, es que es increíble, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, dolor siento al recordarlo, pero no quiero que mis 3 años de Almería se recuerden por eso. Yo, Almería, la verdad, y a la Almería lo recuerdo con mucho, mucho cariño, sí. Yo creo que ha quedado bastante claro este tema y espero y deseo que los aficionados, ya no solo de la Almería, de todo el fútbol, entiendan esta situación. Sí, sí, así lo deseo yo también, la verdad. Y joder, siempre que puedo dar una pequeña explicación, la doy. No, no soy de esconderme, por supuesto, nunca lo he sido. Entonces, bueno, pues si alguien necesita una explicación o algo, vamos, no tengo ningún tipo de problema en decirlo y me habéis preguntado y os contesto con naturalidad. Pasamos, si quieres, al siguiente tema, que fue, aparte de la salida, tu destino a Israel. Dijiste que se te cerraron las puertas prácticamente a nivel nacional. ¿Tuviste más ofertas aparte de Israel o fue la única? Sí, no, no, no. A ver, en España sí que es verdad que no tenía prácticamente nada, por lo que te comenté, porque la gente no se terminaba de fiar, hostia, este está muy reciente y solo por no relacionar mi nombre con ellos nadie apostaba por mí, pese a previamente, semanas antes, tener ofertas de muy buenos equipos de segunda división, pero no, se desaparecieron, o sea, desaparecieron y entonces, bueno, empecé a peinar el mercado, que era una opción una ilusión que tenía, que no me atrevía, sinceramente, porque nunca había jugado en el extranjero. Y sí, sí que había cosas, había bastantes países, pues eso, típicos de españoles, Polonia, Chipre, Ujú. Grecia, eran los típicos así los mercados que más intereses me llegaban, pero sí que es cierto que me llegó esta oferta de Israel, bueno, por Carlos Cuellar, que jugó una de las temporadas conmigo, creo que fue la segunda en Israel, perdón, en Almería, y había estado allí y estaba en ese mismo equipo. Y me llamó y bueno, teniendo esa referencia previa, sabiendo que tenía un compañero, un excompañero, un amigo que me hablaba bien del equipo y del país, pues bueno, pues que hicimos la maleta, como hemos hecho siempre, y con toda la visión del mundo para allá y fue un acierto, estuvimos muy bien. Obviamente hoy en día todo el mundo sabe la dificultad por el conflicto bélico que hay entre Israel y otros países próximos o limítrofes, pero en ese momento estaba todo bastante calmado y fue un año muy, muy bueno tanto para mí como para mi familia. Bueno, ya lo acabas de decir, prácticamente no se presentaba ninguna tensión entre ambos países, o sea, fue tranquilo, No, ¿no? En esos años. sí, 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 completamente tranquilo. O sea, de hecho, nuestra intención era quedarnos un año más, el club también, pero mi mujer se quedó embarazada de la niña, de mi segundo hijo, y entonces, bueno, decidimos, por eso, por llevar un poco el embarazo, el cuidado, la atención, volver a España y volvimos al Reque. Pero si no llega a quedarse embarazada mi mujer, posiblemente nos hubiéramos quedado un año más. El país era tranquilo, era seguro y estuvimos muy, muy bien. Ahora Álvaro y Pablo te comentarán, pues bueno, tu paso sobre el Recre. No sé quién quiere empezar. Pues si quieres bueno, empieza tú si quieres, Álvaro, pregúntale por lo del Recre. Sí, ¿qué pasó en tu vuelta, bueno, en tu llegada, así, cómo viviste esa experiencia? Pues te diría que deportivamente fue mi peor etapa, sin duda. Como hemos ido hablando, todos siempre he ido, digamos, escalando, poquito a poquito, escalando, 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 escalando. Entonces ya me tocó ir para atrás.
Estaba ya, llegué a primera división, segunda división, 3 años en segunda división en Almería, fui a Israel y cuando me tocó dar el paso a segunda B, volver a segunda B, que yo ya había jugado, como hemos dicho antes, Jaén, Valencia B, Benidorm, pues no me encontré. O sea, deportivamente veía, era consciente de que no estaba dando mi nivel. Me costó mucho y encima sumado al equipo también. Compañeros que, por circunstancias, pues les pasó lo mismo, no tiene por qué ser las mismas circunstancias que yo, porque venían para atrás, o había a lo mejor gente que lleva tiempo en segunda B, o que venía de otra categoría, de tercera, y quería dar el salto, pues no nos encontramos. Y fue una temporada muy mala, que te llego a decir que nos salvó la pandemia, el COVID, el parón. Porque bueno, no empezamos mal, pero empezamos a ir para abajo, para abajo, para abajo, y se paró por la pandemia, no se volvió a jugar, solo los playoffs. Obviamente nosotros nos quedamos en la categoría que no estábamos en puestos de descenso, pero estábamos cerca de ahí y íbamos con una dinámica bastante mala. Se jugaron solo los playoffs y cuando el año siguiente se volvió a iniciar la temporada, Morcillo no, otra vez no. No era, no. Mi segunda etapa en el Recre fue, oye, ahí sí que pido perdón, por ejemplo. Fue mala, deportivamente fue mala. Mis 2 primeros años en segunda, que encima era en segunda división, di un rendimiento de la hostia, y los 2 años de segunda división B, mm, estuve mal, cosas como son. Es bueno también reconocerlo y ser realista, estuve mal. Y encima fue ese año que se dividió los grupos de segunda B porque pasó A lo a de la ref. fundarse la primera ref con la segunda ref. Entonces, claro, pasamos de no clasificarnos a primera ref, ya nos quedamos en segunda ref y encima jugamos los minigrupos, esos, la mini liguilla esa para no descender a tercera ref y ni siquiera lo conseguimos. Tanto yo como el equipo, yo me pongo por delante en este caso, estuvimos mal y bajamos a tercera red. El único descenso bueno, junto con el Alcoyano, mentira. Pero fue un descenso que me dolió mucho, porque había salido muy bien de Huelva, volvía a mi segunda etapa contra la Ilusión del Mundo de estar al nivel de segunda A, que joder, que la gente me quería, que había visto a dónde podía llegar. Mi mujer es de Huelva encima, toda mi familia, o sea, toda la familia de mujeres de Huelva. O sea, es que más cariño que le tengo al Recre, no le tenía a ningún equipo, soy sincero. Por delante de la Almería, por delante de muchos clubes, más cariño que le tenía al Recre, no, porque mi mujer es de Huelva. O sea, media parte de mi familia es de Huelva y es del Recre. Y no estuve a la altura en ese momento, en esa segunda etapa, de lo que es el club, de lo que es la entidad y el peso que tiene Huelva y el Recreativo Huelva en el fútbol español, y fue bastante mala, la verdad. Fue jodido, fue mala, me metieron muchos palos, muchos palos, pero es que ahí no tengo disculpa. O sea, es que no me puedo excusar. Después del Recre saliste al Extremadura y viviste un año también bastante complicado. ¿Cómo fue? Eso ya, cuando crees que el fútbol no te va a sorprender, llega del Extremadura y dices, todo lo que creía haber vivido ya en el fútbol, ya que ya tendría 35 años o por ahí, dices, yo el fútbol lo he vivido todo, madre mía, el Extremadura, flipas. Pero en un equipo, a ver, yo llegué y lo primero que me dijo Quique Márquez, que sabréis quién es, me dijo, ¿tú sabes dónde vienes? Digo, sí, soy consciente, tal. Y dice, bueno, vale. Yo quería saber que tú lo sabes. Llevamos un año y medio sin cobrar. El presidente nos vende la moto cada mes. Aquí aparecen inversores que dicen que van a venir con no sé cuántos millones de euros a comprar y tal, no sé qué, a pagarnos, y luego no aparece nadie. Apareció hasta un familiar de Manuel Ruiz de Lopera y todo. Y llegó ahí, se presentó, bueno, Ruiz de Lopera era el apellido, no me acuerdo el nombre, pero Ruiz de Lopera, vamos, familiar, dando la cara, o sea, la gente poniendo la cara. Y conforme aparecían, desaparecían a los pocos días, hasta que la federación se cansó y nos echó de la competición. Y vamos, no cobré ni un solo euro de ahí. Obviamente ya años más tarde sí que
he ido cobrando por los fondos de garantía que tenemos nosotros los futbolistas, pero Extremadura, bueno, yo lo que quise era meterme en primera ref, jugar en primera ref, así lo hice, disfruté de esa categoría, a día de hoy es muy buena, hay mucha diferencia entre primera ref y segunda ref, pero institucionalmente aquel era un desastre, bueno, desapareció. Ahora, felizmente para el Almendralejo ya está otra vez un nuevo Extremadura en segunda ref, ha conseguido el ascenso a segunda ref y ya está volviendo a sacar un poquito la cabeza porque Almendralejo así lo merece y tiene un estadio espectacular, Francisco de la Era, pero en mi etapa obviamente pues, creo que nadie que de esos años de Extremadura, antes de desaparecer, te pueda hablar bien del club. Sí, de la gente y del pueblo de Almendralejo, pero del club, difícil. No sé si quieres decir algo, Álvaro, sobre el tema del Avilés y su paso. Sí, ¿cómo recuerdas también tu paso por el Avilés y coincidiste con Samu? Cuéntanos cómo fue. Sí, a ver, luego, pues mira, todo lo mal que lo pasé en el Recre, lo difícil que fue el plano extradeportivo en Extremadura, pues llegué aquí a Avilés y muy bien. Muy, muy, muy bien. Fueron un año y medio porque al Extremadura se lo cargan en enero y yo en enero vengo a Avilés y estoy ese año y medio aquí y fue muy, muy bueno, muy, muy bueno. Caí de pie, la verdad, que muchas veces pues, la suerte, la fortuna te acompaña, igual que no me acompañó en la segunda etapa en el Recre, pues me acompañó aquí en Avilés y fue medio año muy bueno. Me acuerdo que llegué casi finales de enero, jugué 15 partidos, metí tres goles. Vamos, fue muy, muy bueno. Y el segundo año, espectacular. Hicimos playoffs, quedamos segundos, eliminamos en primera ronda a Guernica y en la última ronda nos toca Granada B. Y ahí decían ya que había un chico, un delantero, que creo que era juvenil todavía, era muy bueno y tal. Y claro, los informes que llegaban de Samu eran buenísimos. Pero ni yo ni nadie nos esperábamos una bestia así. O sea, increíble, decías, pues este chico cómo está jugando en segunda red. Me acuerdo. El partido de ida que nos metieron en los Cármenes lo conseguimos más o menos un poco frenar y eso, pero aquí en Avilés, en la vuelta, nos destrozó. Literalmente nos destrozó. Luego, acto seguido, o sea, acabó la temporada, el Granada asciende a la primera red, nosotros nos quedamos en la última. Bueno, está en el primer equipo de Granada y en la jornada 1 marca contra el Atlético de Madrid en el Wanda y lo firma el Atlético de Madrid. Lo cede al Alavés. Hace un año bastante bueno, ya internacional absoluto, lo quiere firmar el Chelsea, le trunca el fichaje con el Chelsea, se va al Oporto, mete 100 goles, internacional absoluto, el otro día jugando, obviamente con España, pero sí, la verdad que, joder, irrumpió en el fútbol profesional, pues eso, pues como fenómenos que haya actualmente ahora, pues Lamine, todos los que te hemos comentado antes, pues sí, pues Samu estaba circunstancialmente y temporalmente en una categoría que no le pertenecía y que nos jodió a mí y a la Avilés totalmente. Pero bueno, eso, pues gente que pasa efímeramente por categorías que no son acordes a su capacidad. Y me tocó vivirlo y me tocó cubrirle y sí, me reventó. Ahora mismo, para ya cerrar un poco esta entrevista, ¿cuál es tu futuro o tu actualidad? ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Podrías contarnos un poco? Sí, bueno, pues actualmente sigo jugando, estoy este año en el Marino Luanco, sigo viviendo en Avilés porque el Luanco está muy cerquita, pero bueno, hemos acabado la temporada y estoy planteándome muchas cosas, pues seguir o ya dar un pasito al lado y colgar la vuelta, no lo sé, tengo que pensarlo fríamente y decidirlo. Pero bueno, sí que es cierto que yo estos años atrás pues me he ido formando y tengo bueno, de hecho en Almería, en mi último año en Almería me saqué el UEFA Pro, el entrenador del nivel 3. Ujú. Tengo ya el título UEFA Pro de nivel 3. Tengo el director deportivo también, que me lo saqué en Las Rozas en Madrid hace 2 o 3 años. Entonces, bueno, dirección deportiva, secretaría técnica, no sé, entrenador, tengo todo. Entonces, bueno, pues no sé si me tocará ya dar el pasadito al lado y a ver si me sale algo de lo que más me gusta, de ver el fútbol desde otra parte. Pero bueno, ahí estoy, no sé.
Físicamente las lesiones siempre, y agradezco que siempre me han respetado, entonces, bueno, el físico me da para seguir, pero pues quizá la cabeza me pide otra cosa. Entonces no lo sé, no sé, veremos este verano cómo depara. Aquí me he vendido un poco bien, pero es la verdad, ¿no? Soy director deportivo, soy entrenador y a día de hoy soy jugador de fútbol todavía. 3 mercados me valen. Si queréis comentar algo para pasar a las 10 preguntas, Pablo y Álvaro. No, bueno, también creo que como, no sé si te gustaría partir ya directamente esas opciones, dejando el ser futbolista como tal, de entrenador te ves más que en un área técnica de parte del club, de cualquier otro equipo, si te gustaría coincidir de entrenador quizás en alguno de tus equipos de los que hayas jugado, por lo menos para empezar, como en un Recre, como en un Avilés, en una cosa así, y si te ves sobre todo preparado para dar ese paso. Sí, preparado sí que me veo. Si no, no me atrevería incluso a decir esto. Sí que me veo preparado, formado, que luego, bueno, llevado a la práctica es completamente diferente que tener esa formación académica de los títulos, que bueno, que no dejan de ser papel, pero sí que me veo preparado. Y sí que es cierto que me veo más en una dirección deportiva, en una secretaría técnica, que en un banquillo, te soy sincero. Pero bueno, son ambas cosas que me atraen, que me ilusionan a día de hoy. Y bueno, pues como te digo, me veo más en un despacho que en un banquillo, pero bueno, no sé, el futuro dirá. Ujú. Eh, si queréis damos paso a las 10 preguntas. Sí. Perfecto. Si queréis, son 10 preguntas rápidas, Jorge, y os la iremos, bueno, entre nosotros la iremos diciendo, ¿vale? Vale, Si quieres, Álvaro, empezar, Venga, empiezo yo. ¿Tu comida favorita? ahí a Valenciana. vas tú, Si Pablo. no fueras futbolista, te dedicarías a... Profesor de educación física. Yo te quería preguntar tu hobby. Mi hobby. A día de hoy estar con mis hijos en el parque. No tengo más. Y la lectura también me gusta mucho. ¿Te calificas como una persona? Tranquila. Sí, sí. ¿Tu ídolo de la infancia? Kili González. Mejor entrenador que hayas tenido o que guardes un gran recuerdo. He tenido muchos, pero Paco López. En un futuro, ¿dónde te gustaría vivir? Hmm. A mí en Valencia, pero a mi mujer no termino de convencerla. A día de hoy en Avilés, porque los niños están muy a gusto aquí, mi mujer está muy a gusto aquí. Entonces, bueno, muchas veces la estabilidad familiar prima más. Entonces, a mí Valencia, pero quizá en el futuro me veo en Avilés, sí. ¿Tu equipo favorito o simpatizante? De Valencia con de fútbol. Soy valenciano, no soy canterano de allí, y sí, reconozco el Valencia. ¿Y en alguno que no hayas estado, por ejemplo, tienes alguna preferencia o no? Sí, pues mira, siempre sobre todo en mis etapas de segunda división, siempre tenía dos equipos que me atraían, la verdad, que era el Real Zaragoza, por todo lo que Ujú. mueve, por la masa social que tiene, y el Real Oviedo, que precisamente estoy aquí al ladito ahora de Oviedo, pero eran dos equipos que sí que es verdad que me hubiera gustado jugar y no tuve la oportunidad. Si quieres continuar, Álvaro, con la siguiente. Sí. Al jugador más difícil al que te hayas enfrentado. Me sacamos de ahí a Messi, a Cristiano y a todos esos, ¿no? Sí, sí. Eh, Pues el año de primera, el que más me sorprendió, a ver, no voy a sorprender a nadie, pero por el cómo estaba Arda Turán en Atlético de Madrid. Ujú. Curioso. Ujú. Y ya por último, el estadio que más te haya impactado. Obviamente sacamos de la opción a Bernabéu, Camp Nou, etc. Y el que más me impresionó, el Sadar de Osasuna. Uf, ambientazo, uf,
A ver, he jugado en San Mamés, he jugado en el Camp Nou y tal, Bernabéu, pero Sadar no me esperaba ese ambientazo, gente muy encima. Uf, sí, 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 mucha presión. ¿Hay alguna afición que también apriete mucho en algún estadio que recuerdes que diga, "Buah, es que la afición de este equipo siempre aprieta"? Sí, bueno, Osasuna, obviamente, por cómo convertir en una caldera el campo y ¿cuál más te puedo decir? Pues Cádiz también, el Carranza, gente también muy encima con el equipo, sí, sí, sí. Pues hasta aquí la entrevista. Jorge, te quiero agradecer mucho. No sé si queréis decir algo, alguna pregunta más, Álvaro y Pablo. No, por mí perfecto, ya está. Sobre todo darle las gracias a Jorge por el rato tan agradable que hemos pasado aquí en esta entrevista. Nada, pues eso, vosotros hemos echado un buen ratito, hemos recordado encima mi trayectoria, que siempre es bonito recordarlo para mí, y nada, un placer va a los tres, que han pasado un rato muy, muy ameno. Sobre todo eso, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y nada, y para la gente que quiera seguir viendo entrevistas, que se suscriba al canal y a ver cuál será la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Nada, gracias a vosotros.